Bueno, pues nada, vamos a iniciar la sesión de este webinar. Bienvenidos a todos, muy buenos días. Lo primero, esperamos que estéis bien, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, y agradeceros muchísimo vuestra asistencia. Aproximadamente estamos 150 participantes, así que estamos muy contentos y sobre todo esperamos que este webinar sobre la convocatoria LIFE 2020 sobre cómo preparar con éxito, ¿no?, un proyecto os pueda servir de ayuda. Bueno, lo primero de todo, vamos a explicar brevemente las instrucciones del webinar, ¿vale? Como os he comentado antes, tenéis el sonido desactivado y la cámara, bueno, pues para que no haya interferencias, ¿no?, durante la sesión. Por otro lado, todos vosotros podéis participar a lo largo de todo el webinar realizando preguntas o comentarios a través del menú que veréis que tenéis a la derecha, ¿vale? Y responderemos a ellas al final de la sesión. Si alguna pregunta no da tiempo a ser respondida, será enviada por email a todos los al participante en cuestión, ¿vale? No hay ningún problema. Posteriormente enviaremos el webinar tanto y asimismo como la presentación con el vídeo a todos los inscritos. Al final del mismo también dispondréis de nuestro contacto para consultarnos cualquier duda que tengáis al respecto o cualquier comentario, y en donde aparezca el siguiente símbolo disponéis del material para descargar, que os puede ser de mucha utilidad, ¿no?, para la preparación de esta convocatoria. Estos serían un poco, bueno, pues las instrucciones del webinar, así que durante la sesión, como os comento, podéis ir haciendo todas las preguntas que queráis e intentaremos responder al máximo posible al final de la misma. Bueno, entonces la sesión está organizada, como podéis ver, en tres partes. La primera de ellas es las novedades acerca de la convocatoria LIFE 2020. Va a comentar esta sección mi compañero Xavier Sevillano, que es consultor senior y experto en medio ambiente y ecoinnovación de Zabala Innovation Consulting. Y la segunda parte, consejos para preparar una propuesta de éxito, la presentaré yo, que soy Maite Zazpe y soy consultora senior, experta en LIFE y otros programas europeos de innovación. Llevamos más de 10 años gestionando este programa y, bueno, esperamos poder ayudaros lo máximo posible. Y al final de la misma, como he comentado, tendremos una ronda de preguntas de aproximadamente 10 minutos. Paso la palabra ahora a mi compañero Xavi Sevillano. Bueno, pues Ana, antes de nada, pues daros las gracias a todos. A ver. ¿Se ve mi pantalla? Un momentito. De acuerdo. Bueno, entonces, como ha comentado mi compañera, hace un momento, que ahora aquí. Como ha comentado mi compañera, pues la primera parte me la voy a dar yo y nos vamos a centrar sobre todo en explicar, en principio, lo que es la convocatoria LIFE. Daremos un breve repaso sobre la convocatoria LIFE en general, es un programa muy antiguo, y nos centraremos un poco más en las novedades, ya que este año, 2020, desde la EASME han lanzado unas cuantas novedades. No sabemos si por ser la última convocatoria del vigente programa o por el tema de la crisis del COVID a nivel mundial. Pero bueno, han sacado unas cuantas novedades que creemos que son interesantes para todos vosotros. Entonces, bueno, sin más,
por hacer un pequeño inciso, pues nada, nosotros somos una consultora de innovación, nos encargamos un poco, especializamos en la gestión de ayudas, sobre todo en temas de innovación, tanto a nivel nacional como internacional. Y tenemos pues eso, más de 30 años de experiencia, 13 oficinas en distintos lugares del mundo y muchas a lo largo de toda España. Y bueno, gestionamos proyectos de más de 8.000 clientes. Al final de la presentación también os daremos algunos datos de nuestra experiencia y nuestros resultados dentro de la convocatoria LIFE. Pero bueno. Nada, el programa LIFE el programa LIFE es el programa medioambiental dedicado exclusivamente a ver, tengo un problema aquí, esto es, ya está. Dedicado exclusivamente al medio ambiente, se creó en 1992, por lo tanto tiene muchos años, y sobre todo su objetivo principal, el origen de este programa es el poder contribuir a la implementación de las políticas ambientales, ¿vale? Luego veremos que aunque ese es el objetivo, hay algunos tipos de proyecto que son digamos más cercanos al mercado, que han ido ampliando, digamos, de lo que sería un poco más la protección ambiental etérea a lo que podría ser actuaciones que a través del día a día y de la propia dinámica del mercado llegan a proteger el medio ambiente. El programa actual que se acaba este año, 2020, tiene un presupuesto de 3.400 millones. Y aunque es gestionado por la Comisión Europea, por las dos directivas, la de Medio Ambiente y la de Acción por el Clima, es la EASME, es una agencia concreta para pymes, la que se encarga de la implementación y de la gestión de las convocatorias. Como ya sabréis muchos, dentro del programa LIFE, en cada convocatoria anual, existen distintos tipos de proyectos que se pueden presentar. Existen los proyectos tradicionales, que son los más comunes, de los que más se presentan, que luego comentaremos con más detalle, porque básicamente esta presentación se centra sobre todo en los proyectos tradicionales y donde existen dos subprogramas. El subprograma de medio ambiente, que viene existiendo prácticamente desde el principio, que tiene 3 líneas concretas, la de medio ambiente y eficiencia de recursos, una centrada en naturaleza y biodiversidad y una tercera de gobernanza e información. Y en los últimos años, en este último programa, surgió otro subprograma que se centra en la acción por el clima con otras 3 líneas, que serían la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático y otra, al igual que con el programa anterior, la línea de gobernanza e información climática. Además de los proyectos tradicionales, existen los denominados proyectos integrados, que son grandes proyectos de escala nacional, con participación de las administraciones, con temáticas muy específicas y que se traducen luego en proyectos más pequeños, ¿vale? Son proyectos de mucha envergadura. Zabala tiene la experiencia de haber aprobado 2 proyectos a nivel de España, que no es fácil que todo el mundo pueda decir esto. Y luego hay 2 tipos específicos de proyectos, que son los proyectos de asistencia técnica, que están destinados a dar una ayuda de pequeña cuantía, relativamente, para poder ir preparando proyectos integrados, porque los proyectos integrados son muy complejos, y los proyectos preparatorios, que suelen ser ayudas que se dan a determinados países para dinamizar la presentación de propuestas a la convocatoria LIFE. Son más específicos de administraciones públicas y National Contact Points. Centrándonos ya en la convocatoria de este año, aquí tenéis una tabla donde aparecen los presupuestos. Esta tabla la proporcionó la EASME en el Infoday que tuvo el 30 de abril y donde se ve pues, que, bueno, al ser el último año de la convocatoria, pues el reparto, siempre ha habido incrementos en todas las partidas presupuestarias de todos los tipos de proyecto y todos los subprogramas, con especial atención a algunas, como por ejemplo gobernanza e información, proyectos tradicionales de clima, que han aumentado bastante, un 31% su presupuesto, y por ejemplo los proyectos integrados de clima, que también han aumentado un 26%. La ayuda que da la convocatoria LIFE es un 55% del presupuesto elegible, considerado elegible en cada circunstancia. Si bien en los proyectos de naturaleza y diversidad se da un 60% y en algunos casos específicos de naturaleza y biodiversidad se puede subir esta ayuda hasta un 75%. Respecto a los gastos elegibles, para aquellas personas que no tengan experiencia, son muy similares a un proyecto de I+D de otra convocatoria, ya que acogen el personal,
gastos de personal, gastos de materiales, gastos de subcontrataciones y asistencias externas, donde hay una limitación del 35% del presupuesto, amortización de activos fijos, que puede ir entre el 50% y un máximo del 100%, es decir, podrían cubrir la adquisición de determinados equipos siempre que defendas que son altamente novedosos y específicos. Costes indirectos, se considera un 7% de los gastos totales, y luego otros gastos donde incluyen pues, partidas muy específicas típicas de esta convocatoria. Para la convocatoria de 2020, los plazos que se plantean son los siguientes. Nos estamos centrando ahora sobre todo ya en los proyectos tradicionales. Los proyectos del programa, de su programa de medio ambiente, en cualquiera de sus 3 líneas, transcurren en 2 fases. Por lo tanto, hay que presentar una primera documentación antes del 14 de julio para la línea Medio Ambiente y Eficiencia de Recursos, y del 16 de julio para las otras 2 líneas del subprograma, ¿vale? Dan 2 días más de plazo. Una vez se supera esta primera fase, como explicaremos después, pues la segunda fase habrá que presentarla aproximadamente para febrero del año que viene. Y en cambio, los proyectos del subprograma de acción por el clima se presentan de una sola vez, no hay, digamos, una fase primera de preselección, y hay que presentarlos para el 6 de octubre. Debido a estos plazos un poco y al periodo de evaluación, y luego que hay un periodo de firma de acuerdos de consorcio, ningún proyecto puede empezar antes de julio de 2021 en el caso de los proyectos de clima y septiembre de 2021 en el caso de los otros programas, ¿vale? Esto lo especifican claramente. Por lo tanto, el primer consejo es, si tenéis una idea de proyecto, hay que tener en cuenta que tiene que ser un proyecto que se vaya a empezar el año que viene. A mediados del año que viene, mediados finales del año que viene. Pero hay que pedirlo desde ya. Como os había explicado, el procedimiento de solicitud es un poco diferente dentro de si vas al subprograma de medio ambiente o si vas al subprograma de acción por el clima. En el subprograma de medio ambiente, de aquí al 14 o 16 de julio, hay que presentar un documento de aproximadamente 10 páginas, donde tienes que resumir la idea de proyecto que tienes con determinados apartados. Tienes que escribirlo en inglés, aunque puedes indicar en qué idioma vas a escribir después la propuesta completa, la propuesta completa si pasas de fase. Es decir, la convocatoria LIFE te permite escribir en prácticamente cualquier idioma oficial de la Unión Europea, creo que hay un par de excepciones, pero sí que es cierto que este primer resumen, esta primera concept note, hay que escribirla siempre en inglés, ¿vale? Y tiene la limitación, aparte de que ya la propia convocatoria LIFE tiene apartados muy específicos con limitación de caracteres, que en este apartado de concept note no se puede incluir ningún tipo de soporte, ni mapas, ni imágenes, ni fotos, ni siquiera cartas de apoyo, y el presupuesto se presenta de forma general. Es decir, es un primer esbozo, pero es importante porque este primer esbozo, desde ese primer esbozo, la comisión selecciona aproximadamente un número de propuestas equivalente a 2 veces y media el presupuesto que haya para cada línea, volviendo a la diapositiva anterior. Y son esas las que son invitadas aproximadamente en octubre a preparar la propuesta completa, que es la que hemos dicho que sería en febrero en el caso de su programa de medio ambiente. En ese caso, partiendo de la documentación que aparece en la concept note, te invitan a presentar una propuesta más completa. 70, bueno, cada apartado tiene su extensión, donde puedes escribirlo en el idioma que ya previamente habías indicado en el que ibas a escribir, y puedes incluir cualquier tipo de soporte, como cartas de apoyo de entidades que estén interesadas en el proyecto o que vayan a colaborar, gráficas, fotos, mapas, etc. Es importante que entre el proceso de primera selección de la concept note y el proceso de propuesta completa no haya cambios. Puede haber cambios, pero no debe haber cambios muy significativos. Es decir, los objetivos no deben cambiar, el impacto, es decir, los resultados que tú esperabas conseguir en el proyecto no deberían cambiar, las actividades en sí no deberían cambiar, porque si no puede suponer que reevalúen el proyecto y te lo denegasen. Y si no, hay que explicar muy bien de dónde surgen estos cambios, pero bueno, nuestra recomendación siempre es intentar que esto no cambie.
Y sí que es cierto que en la Concept Note tienes que indicar un presupuesto aproximado global de todo el consorcio para el proyecto, y en la propuesta completa ya hay que detallar más los presupuestos por socios, por partidas, y nunca debe superarse un 10% la cantidad que tú indicaste en la Concept Note. Por otro lado, aunque hasta el año pasado no dejaban muy claro si el cambio del 10% era hacia arriba o hacia abajo, los cambios hacia abajo muy importantes suelen indicar a veces que se reduce el alcance. Por lo tanto, también hay que tener un poco cuidado cuando reduces el alcance de una propuesta muy por debajo de lo que indicaste en la Concept Note. Pero bueno, sin más una indicación. Todo lo que indicamos para la propuesta completa del subprograma de medio ambiente básicamente se aplica al subprograma de acción por el clima. Solamente que de una sola vez, de aquí al 16 de octubre, hay que preparar un documento extenso con distintos apartados en cualquier idioma de la Unión Europea, y puedes apoyarlo con cualquier tipo de soporte tipo gráfico, tablas, cartas de apoyo, etc. Y con esto un poco rápido de cómo funciona, qué pasos hay, qué plazos hay, creemos que este webinar creemos que es más interesante porque entendemos que la gente tiene más experiencia en esta convocatoria. Centrarnos un poco en las novedades que han ido hablando y por eso nos vamos a centrar un poquito más en estas, ¿vale? Hay 5 diapositivas, os vamos a ir explicando una a una. La primera de estas es que por primera vez desde que se creó el programa, si no me equivoco, la EASME ha abierto la posibilidad a tener reuniones bilaterales para discutir la idea del proyecto. Realmente, por la experiencia que hemos tenido, tampoco es que discutan específicamente el encaje del proyecto, pero sí que es posible resolver algunas dudas. Entonces, son muy interesantes. El proceso de prescripción ya se abrió en el momento que ellos lanzaron el Infoday, que tuvo lugar el 30 de abril, pero sí que es cierto que, por lo visto, están teniendo muchas solicitudes y han extendido esa solicitud, ese periodo para las consultas, hasta el 15 de mayo. Por lo tanto, todavía se estaría a tiempo para intentar hacer una reunión bilateral y, si tenéis una idea de proyecto, poder contrastarla directamente con los especialistas de la EASME. Es más, es interesante porque tú te registras en el portal que os indicamos aquí en el enlace, y ahí aparece un listado de expertos de la EASME y puntos nacionales de contacto por temáticas. Por lo tanto, tú puedes solicitar una reunión a la persona que tú crees que se adecua más a tu idea de proyecto, la que va a saber mejor cómo encajar. Y a partir de ahí se van concretando agendas y se acuerda una videollamada de unos 30 minutos, ¿vale? Que en principio son de lunes a viernes entre 9 y 5. No sabemos en qué situación está ahora, pero sí que es cierto que nosotros internamente ya hemos tenido alguna reunión de este tipo. Y la impresión es esa, que a lo mejor lo que es un contraste puro y duro de cómo mejorar la propuesta no te lo van a decir, quizás porque entra en conflicto de intereses, pero dudas específicas sí que suelen responder. Entonces, es interesante. Y paralelamente a lo que está haciendo la EASME de este tipo de discusiones, a nivel de España, el Ministerio de Transición Energética, el MITECO, ha habilitado una web o un formulario en Google para poder hacer reuniones virtuales a partir del 15 de mayo, es decir, no se solapa una con la otra, y poder discutir los proyectos. Se trata de un formulario que está disponible en ese enlace. Es bastante completo, es decir, hay que completar bastante información. Así como a lo mejor en una reunión con la EASME puedes tener una idea genérica y comentar algunas dudas, aquí te piden bastante información y todavía no sabemos hasta qué punto te dan feedback o no. Pero bueno, creemos que puede ser interesante. Este punto realmente pues, os animaríamos a que participaseis porque realmente es una oportunidad importante para decidir si sigues adelante con tu idea de proyecto o no sigues adelante con la misma. Otro punto importante que, si bien no lo resaltaron en el Infoday, aparece en las guías de solicitud, si habéis podido descargar la documentación de las propuestas, es que por lo visto en los últimos años se han ido detectando propuestas que se presentaban a la vez a LIFE y a otros programas de ayudas europeos. Sospechamos que principalmente a Horizon 2020, porque Horizon 2020 tiene unas líneas de ayudas de medio ambiente. Claro, la diferencia es que Horizon 2020 financia principalmente
proyectos de investigación y desarrollo, y LIFE financia proyectos de demostración, es decir, lo que iría después de la investigación. Por lo tanto, suele ser importante explicar en las propuestas por qué tu proyecto es demostración y no debería ir a una convocatoria de I+D. Y en este sentido, como han detectado distintos casos donde hay ese solape entre propuestas, sí que han insistido mucho que en el formulario correspondiente donde se indica si tu propuesta se ha presentado a otros programas, se indique. Y si ellos detectan que tú no declaras que lo has presentado a otro sitio, a otra convocatoria, y ellos lo detectan por otro lado, automáticamente te rechazarían la propuesta. Por lo tanto, simplemente queríamos dar un toque de atención acerca de este punto. Otra novedad que aportan este año, por lo que dijeron, parece ser que es por el tema del COVID, pero bueno, creemos que también interesante, es que este año han mencionado, incluyen en las guías y mencionaron en el Infoday, que consideran que LIFE puede servir como incubadora de empresas, en el sentido en el que así como LIFE lleva años financiando proyectos muy cercanos al mercado, incluso proyectos que puedan estar empezando a venderse en los últimos meses de los proyectos LIFE, este año consideran muy interesante incluir proyectos donde participen startups. Preguntando un poco más, porque es un tema un poco confuso, claro, ellos indican que deben ser proyectos de startups donde estos startups colaboren con otras empresas más grandes. Sí que nos llegaron a aclarar que estas empresas más grandes, por ejemplo, si es una startup que tiene un producto, no tiene por qué ser una empresa grande que vaya directamente a comercializar ese producto o que se vaya a quedar con ese producto, hablando así rápido. Podría ser cualquier otro tipo de empresa de mayor tamaño. Pero sí que todo parece indicar que en estos casos los proyectos sería preferible que estuviesen liderados por estas grandes empresas que colaboran con las startups. En el sentido en que, además de la valoración técnica de las propuestas, se valora también el grado de riesgo financiero que hay a la hora de que la Comisión Europea dé una ayuda. Y se valora en función de las cuentas del líder del proyecto. Claro, normalmente las startups, no puede haber casos y excepciones, son empresas de reciente creación cuyas cuentas pues tampoco no tienen el músculo, así también hablando un poco rápido, que puede ser necesario para un proyecto de cierta envergadura. Por lo tanto, creemos y de momento todos los indicios nos parecen decir que lo que ellos quieren son proyectos liderados por las grandes empresas donde participen las startups como, digamos, socio tecnológico, por así decirlo. Pero de momento no tenemos más información al respecto. Otra tercera novedad que han sacado este año es la posibilidad de incluir third parties. Nuestra experiencia en convocatorias de otros años es que a veces tú tenías un proyecto y había determinadas actividades que tú tenías planificadas en las que participaban entidades, pero de manera realmente muy puntual y con un presupuesto que era muy bajito. Entonces, en estos casos tú no podías incluirlo y a veces su colaboración no era tanto una subcontratación como de otro tipo. Entendemos que viendo esto, desde la EASME han decidido incluir esta opción, por la cual puedes incluir el propio consorcio de un proyecto LIFE podría dar ayudas directas a una third party, pues, como ejemplos indicas asociaciones, ONGs, grupos de ciudadanos, para dar ese dinero directamente a esas third parties. Un ejemplo de third party podría ser, imaginaros, un proyecto donde tú quieras recurrir a voluntarios o, por ejemplo, a ONG para recabar datos de una determinada especie o para hacer, yo qué sé, imaginaros, una limpieza de un río. Con esta ayuda sería una ayuda directa que le darías a la ONG para que ella pueda cubrir gastos, sin tener que incluirla como socio. Creemos que puede ser un tipo de asociación de este tipo, aunque tampoco lo han dejado claro y entendemos que debería ser un análisis uno por uno. Pero en este caso sí que está limitado la convocatoria a que no se pueden dar más de 100.000 euros por proyecto y a cada entidad no se le puede dar más de 20.000 euros por proyecto. Y hay que explicar muy bien
o sea, ¿por qué incluyes ese tipo de colaboración con una third party? ¿Qué esperas conseguir con ello? Es decir, cómo va a contribuir al proyecto. Y incluir un procedimiento transparente de cómo se va a adjudicar. Es decir, de cómo voy a contactar, cómo voy a pedir los importes en que se motivan, etcétera, etcétera. Esto también es una novedad, digamos, para que la ayuda de LIFE repercuta más en todos los estamentos e incluye estas partes que, como decimos, otros años veíamos que a veces se quedaba fuera, digamos, por la complejidad de poder incluirla en la estructura de presupuestos y de participación de un proyecto LIFE convencional. Adicionalmente, en Naturaleza y Biodiversidad, en el Infoday del día 30, mencionaron unas ciertas líneas que tenían interés para los proyectos. Sí que es cierto que en el año pasado también mencionaron estas mismas líneas. Les interesa, además de las líneas habituales de conservación de territorios Natura 2000 o especies en peligro, lo que sería la conservación de terrenos privados, que a veces no se cubre tanto. El tema de la conservación de invertebrados es un tema bastante en boga, que les interesa bastante. Y luego sí que es cierto que a la hora de conservar hábitats y especies, insisten en no centrarse solamente en las especies y hábitats que estén recogidos en la directiva europea, sino también en otros listados como puede ser las Red List o la IUCN, que es un listado un poco más amplio. Entonces, bueno, es sin más para que sepáis que no solamente está esto, sino que tienen, digamos, lo que sería el enfoque habitual de naturaleza y biodiversidad, sino que también incluyen estas nuevas líneas. Y luego ya, por último, en el apartado de mencionar novedades, esto ya son novedades que nosotros consideramos ya un poco, no tanto en cuanto al encaje del proyecto, sino más de tipo operativo. Y tal como indicaron desde la EASME, hay algunas que actualmente en las guías de solicitud no están incluidas. Por lo tanto, creemos que algunas habría que cogerlas un poco con pinzas y tener un poco de prudencia, porque tampoco tenemos muy claro desde Zabala cómo van a articular los mecanismos. Comento rápidamente. Sí que es cierto que hasta ahora, cuando tú tenías una actuación o una partida presupuestaria concreta que superaba 135.000 euros, el que la fuese a hacer te estaba obligado a hacer una licitación pública. Es decir, no podía adjudicarlo a quien quisiese, sino que tenía que hacer una licitación pública. Ese requerimiento lo han quitado, con lo cual facilita mucho las cosas a la hora de las contrataciones o la asignación de proveedores. Por otro lado, cuando en un proyecto se están pidiendo más de 750.000 euros, es necesario que el coordinador presente cuentas auditadas. Y en algunos casos, las empresas líderes no están obligadas a auditar sus cuentas. Eso a veces ha generado problemas como que, por ejemplo, la empresa líder tenga que auditar sus cuentas aunque no esté, sin estar obligada a ello, lo cual supone un dinero y aparte de un problema y tiempo y recursos. Este año han añadido un formulario por el cual, si estás en esta circunstancia, tú puedas declarar responsablemente cuáles son los datos de tus cuentas. Entendemos que es para superar esta barrera específica. Luego, un tercer punto es que dentro de los pagos que se hacen una vez que un proyecto esté aprobado, y esperemos que aprobéis muchos proyectos, anteriormente se adelantaba un 30% en el momento de la firma del Gran Agreement. Era un primer adelanto y este año han cambiado esos porcentajes. Este sí que es claramente, lo han dicho que es claramente por la situación del COVID y van a adelantar al 40% la primera financiación. Creo que era 40, 30, 30 y antes era 30, 40, 30, puede ser, pero bueno, queda más dinero. Un cuarto punto, y este sí que creemos que hay que cogerlo un poco con cuidado, es que mencionan que van a flexibilizar la regla del 2%. La regla del 2% es una regla que se aplica solamente a entidades públicas, es un poco compleja de explicar y básicamente se reduce a que la contribución que hace la propia empresa, la propia entidad pública, debe superar en un 2% el personal que esté contratado, nuevo contratado, no vale el personal funcionario. Entonces, siempre era una regla que complicaba mucho la participación de las entidades públicas como las universidades, etcétera. Entonces, han dicho que la van a flexibilizar, pero no sabemos cómo la van a flexibilizar y esto no está recogido en ningún lado. Por lo tanto,
lo recogemos aquí, pero no estamos seguros del resultado. Del mismo modo, también han indicado que se van a recoger la amortización de equipos convencionales, de equipos que no se hayan considerado como prototipos, hasta el 100%, siempre que, una vez que concluya el proyecto, puedas garantizar que se va a seguir utilizando en las mismas circunstancias en las que se están utilizando dentro del proyecto. Esto es muy interesante, pero nosotros tenemos nuestras dudas de cómo se puede demostrar que un equipo continúa funcionando igual y en las mismas condiciones. Por lo tanto, y nuevamente es algo que en las guías de momento no está indicado. Sí que indicaron que estas normas las iban a ir publicando con el tiempo en actualizaciones de la EAS. Y por último, esta sería una última indicación que hicieron desde la EASME, aunque entienden que a lo mejor las temáticas medioambientales no tienen mucho que ver con la crisis del COVID, van a ver bien cualquier propuesta que de manera colateral o de manera directa pueda contribuir a paliar los impactos de la crisis del coronavirus. Y esto más o menos sería la parte de novedades del proyecto. Supongo que os habrán surgido muchísimas dudas porque son propuestas complejas, pero bueno, creemos que sobre todo la parte de novedades es interesante que la tengáis en mente. Si queréis luego en la parte de preguntas vamos respondiendo a cada una. Y ahora le paso el turno a mi compañera Maite para que os explique un poco el siguiente bloque. Un momento. Vamos a ver. Perfecto. Hola, muchas gracias, Xavi. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien. Perfecto, sí. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante esta explicación de las novedades, ¿no? De la nueva convocatoria live. Bueno, aunque vamos un poco retrasados de tiempo, vamos a continuar, ¿no? Y pasamos a la segunda sesión. Para hablar un poco, ¿no? Pues de lo que consideramos las claves del éxito, ¿no? A la hora de la presentación de una propuesta live. Como he mencionado al principio, quizás algunos de vosotros os hayáis incorporado más tarde al webinar. Está disponible en el menú de la parte derecha una sección para hacer preguntas. ¿Vale? Entonces, podéis utilizarla para hacer preguntas y al final de esta sección intentaremos dar respuesta a ellas o, como hemos comentado al inicio, si no nos da tiempo a todas o lo que sea, serán respondidas al participante por email. O sea que por eso mismo no os preocupéis. Respecto a las claves del éxito en live, bueno, pues una de las cuestiones más importantes es la alineación directa con la prioridad. ¿Vale? Dentro de las guías del programa live existen una serie de prioridades temáticas. Entonces, esto realmente es importantísimo, que esté plenamente alineado con la prioridad temática. Muy importante también, este criterio no es evaluado en la fase 1, ¿vale? La Concept Note, a tener en cuenta, pero es crítico para la evaluación de la propuesta completa. Por lo tanto, desde el inicio hay que tener esta parte muy clara. En segundo lugar, son proyectos cercanos a mercados y de valor añadido europeo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no se trata de proyectos de investigación, ¿vale? Si algunos estáis familiarizados con el concepto de TRL, pues aproximadamente sería un TRL 5, ¿vale? ¿Qué quiere? La fase de investigación tiene que estar superada, es decir, las pruebas de laboratorio, y de hecho hay que presentar evidencias de que esta etapa ha sido realizada y de que los resultados son ciertamente prometedores, ¿vale? Para la hora de la presentación de una propuesta.
otra cuestión es que deben ser proyectos innovadores a nivel europeo, ¿vale? No proyectos quizás que digamos innovadores a nivel nacional, etcétera. Innovación dentro del programa LIFE es una innovación un poco flexible porque puede ser considerado algo innovador, por ejemplo, algo que se está realizando, ¿no? Una tecnología que se utiliza en un sector, por ejemplo, pues transferirla a otro sector puede ser considerado como innovador, ¿vale? Por lo tanto, es otro punto importante a tener en cuenta. Como he comentado, tradicionalmente el programa LIFE estaba muy focalizado en temas medioambientales y de hecho lo sigue estando, pero cada vez más en las últimas convocatorias lo que se pide es que sean proyectos, como comento, cercanos a mercado y que se demuestre una viabilidad económica, ¿vale? Unos resultados explotables. Entonces, esto se evalúa muy positivamente y porque de hecho es un indicador muy importante de que ese proyecto no va a tener una continuidad y de que van a sacarse bien tecnologías o bien productos a mercado. Entonces, a la hora de preparar las propuestas, es muy importante incluir una tarea o subtarea de replicación y transferibilidad de resultados, ¿vale? Incluso es obligatorio un deliberable o un entregable de modelo de negocio o plan de explotación, ¿vale? Esto ha ido cambiando, entonces ver que realmente la tecnología medioambiental que se está proponiendo realmente tiene una viabilidad económica. Incluso se indica en las guías que la comercialización e industrialización puede comenzar antes de finalizar el proyecto, ¿vale? Por lo tanto, estos puntos son muy importantes a la hora de preparar una propuesta. Otra parte muy importante es la política, la alineación con políticas principalmente medioambientales. Entonces, nosotros aconsejamos siempre añadir vínculos claros con estrategias políticas, tanto a nivel europeo, nacional como regional, e incluso añadir también vínculos con políticas de otros sectores, ¿vale? Esta parte también la consideramos crítica a la hora de presentación de una propuesta como hemos comentado antes, tanto como el punto de cercanía a mercado y que luego el proyecto sea un referente, ¿vale?, a nivel europeo. Por último, comentar que se exige un alto nivel de detalle, ¿vale?, en comparación quizás con otros tipos de programas. Tienen que ser un nivel de detalle muy alto de cuantificación, lo explicaré un poco más tarde, y sobre todo coherencia, ¿vale? Toda la propuesta tiene que ir coherente, tanto los objetivos como los impactos, como los indicadores bueno, pues los que se indiquen, tanto como la parte financiera tiene que ir en total coherencia con las acciones que se van a realizar, etcétera. Entonces, también, y muy importante tener esto en cuenta. Vale, hemos recopilado aquí lo que consideramos los 10 pasos para el éxito de una propuesta. El primero de todo es el foco, ¿vale? El foco siempre debe ser solventar un problema medioambiental. Tiene que ser un problema medioambiental en Europa. Esto es importante, ¿vale? Porque algunas veces nos pueden plantear algunos clientes o algunas entidades, ¿no?, problemas fuera de Europa, ¿no? Entonces, tiene que ser un problema ambiental que sea importante en Europa o podría ser o pudiese ser incluso un futuro problema medioambiental para Europa. Pero esta parte es muy importante. El foco siempre va en relación a este problema ambiental. El segundo paso que consideramos importante es que el proyecto tiene que tener una escasa tiene que tener un escalado relevante. Son proyectos de demostración cercanos al mercado, ¿vale?, en el que el piloto tiene que tener el suficiente escalado para que a corto plazo pueda ser un proceso industrializable, ¿vale? Y sea suficientemente esa escala para validar la tecnología. Siguiente punto importante. El tercero, la cuantificación, medir. Esto en LIFE es totalmente crítico, ¿vale? Muy importante, siempre indican que hay que cuantificar la línea base, ¿vale?, que es la situación actual,
en la que se encuentra el problema. Hay que utilizar siempre indicadores, ¿vale? Indicadores tanto de impacto del proyecto como de monitorización de progreso, etcétera, y medir bien, por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto que va a reducir emisiones, las emisiones que existen tanto al principio del proyecto como las que tú vas a conseguir reducir con tu proyecto, ¿vale? Si es un proyecto, por ejemplo, pues de contaminación en aguas, etcétera, depende de la temática del proyecto, tendremos unos indicadores, se establece una línea base de la situación actual tanto al inicio del proyecto, ¿vale? Y al final, durante la propuesta, es muy importante indicar los niveles de reducción o lo que tú vas a conseguir, ¿no? Con esos durante el proyecto, ¿no? Con las acciones que realizas para reducir el impacto ambiental. Como punto número 4, de paso importante, es la legislación, ¿vale? ¿Con esto qué queremos decir? Bueno, pues que a la hora de la preparación, como he comentado antes, es muy importante la alineación con la política, ¿no? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, puede haber iniciativas políticas en las que sea, por ejemplo, la reducción de la contaminación en los núcleos urbanos, ¿no? Pero no se indiquen cómo implementarlas, ¿no? Entonces, si tu proyecto puede aprovechar o servir de referencia a Europa para poder implementar prácticas en este sentido, por ejemplo, pues sería realmente muy positivo para poder ser referente, ¿no? A la hora de la implementación, ¿no? De diferentes iniciativas políticas que pueda haber en cualquier tipo de temática medioambiental. ¿Vale? Entonces, esta parte también es muy importante porque de esta manera generas un gran impacto que al final es lo que se pretende, ¿no? En estos proyectos. Como punto número 5, aplicar en la política, en este caso, bueno, pues es ayudar a mejorar políticas actuales, ¿no? Buenas prácticas, etcétera, y que puedan ser implementadas tanto a nivel regional, nacional, europeo. ¿Vale? En este tema político también incluso nos podríamos adelantar a posibles legislaciones futuras, ¿no? Y se podría en el proyecto o la preparación de la propuesta, si tú incluso vas más allá de la legislación actual, podría verse de forma positiva, ¿vale? Para que todo el mundo, bueno, pues pueda tenerlo en cuenta, ¿no? Por si puede ayudaros alguno de vosotros en alguna de vuestras propuestas. Como punto número 6, dentro de LIFE es muy importante, bueno, pues involucrar a personas. Vale, esto parece así un poco raro, ¿no? Pero bueno, aparte del consorcio, ¿no? Que son los socios del proyecto, también, bueno, decir aquí que una de las ventajas de LIFE es que se puede ir de forma individual, ¿vale? Una entidad individual. Nosotros, de hecho, tenemos varios proyectos con entidades, ¿vale? Que van de forma individual si realmente pueden cubrir, ¿no? Todos los perfiles, ¿no? O todas las actividades, ¿no? Que se realizan durante el proyecto, ¿vale? Entonces, por un lado, además del consorcio, hay que contemplar otros agentes dentro del proyecto, como son los stakeholders, que son personas que se ven afectadas por las acciones, y la audiencia, que son las personas a las que se quiere impactar para que adopten las soluciones propuestas, ¿no? Y a las que suelen ir dirigidas normalmente las acciones de explotación y diseminación. A veces hacer esta diferenciación puede ser un poco complicada, ¿no? Porque en algún caso sí que, bueno, pues algún stakeholder sí que puede ser parte de la audiencia, ¿no? Pero es importante hacer esta identificación desde un principio, ¿no? Y tenerla clara. Como punto siguiente, el número 7, es la sostenibilidad. Aquí me refiero a la sostenibilidad del proyecto a futuro, ¿no? La continuidad de ese proyecto. O sea, de hecho ya, bueno, los que ya estéis familiarizados con el programa, hay que hacer un plan Afterlife después del proyecto, también es un entregable obligatorio.
¿vale? Y entonces es muy importante, por lo tanto, lo que he dicho, proyectos muy cercanos a mercado, más o menos sería de un TRL5, ¿no?, a un TRL8, en el que se pueda obtener, que se pueda continuar el proyecto, que se obtengan beneficios en el corto plazo de la finalización del proyecto, ¿vale? Lo que realmente esto pasa ya en varios, también en Horizon 2020, ¿no?, en los programas los proyectos de Innovation Action, por ejemplo, ¿no?, en los que realmente lo que se quiere es que al final el proyecto ahí no pare, ¿no?, sino que de ese proyecto, ¿no?, se consiga un impacto, ¿no?, y se consigan unos resultados tangibles. Como paso número 8, indicamos la transferibilidad y la replicación. ¿Qué quiere decir esto? Que otra manera de aumentar el impacto es si yo, por ejemplo, mi proyecto es una tecnología que se aplica a un sector, por ejemplo, la siderurgia, pues que pueda ser transferible a otros sectores, por ejemplo, de industrias altamente intensivas en energía, ¿no?, como puede ser el cerámico, etcétera, ¿no? Eso es un ejemplo de transferibilidad o de replicación. Por ejemplo, si mi empresa tiene diferentes empresas, ¿no?, en otras partes de Europa, pues que la tecnología que yo voy a implementar en mi empresa, ¿no?, pues pueda ser, la replique después del proyecto o incluso durante el proyecto a otras empresas, ¿no?, que tengo ubicadas en otras plantas de Europa, etcétera. Eso, por ejemplo, sería un ejemplo de replicabilidad, ¿no? Como paso número 9, bueno, pues aquí hemos puesto leer. Leer, ¿qué quiere decir? Que, bueno, hay un montón de documentación, ¿no?, en referencia a Live, que la tenemos recogida en la siguiente diapositiva. Para preparar una buena propuesta, aconsejamos a todos a leer en detalle toda esta documentación, ¿vale? Y bueno, todos esos contenidos, además, los hemos incluido para que os los podáis descargar y así los tengáis mucho más a mano, ¿vale? Esto es muy importante. Y por último paso, trabajar. Bueno, trabajar, pues sin duda, estas propuestas hay que trabajarlas con mucho detalle, hay que utilizar un lenguaje muy preciso, sencillo, detallado. Existe una limitación de caracteres tanto en la fase 1 como en la fase 2. Esta limitación además va por secciones, por lo tanto, en la primera parte hay que hacer un esfuerzo importante, ¿no?, en resumir y realmente decir lo que hay que decir en la propuesta, ¿no? Y por otro lado, en la fase 2 también hay que realizar otro esfuerzo, ¿no?, muy importante para realizar la propuesta ya completa. Y por último, bueno, pues en relación a la preparación de una propuesta, os comento aquí unos serie de consejos, ¿no? Lo que he dicho antes, ser claro y preciso, se evalúa lo que se presenta, no una posible idea potencial, ¿no?, que uno pueda tener, sino lo que está escrito en el papel, ¿no? Hay que leer atentamente la documentación. Como he comentado al inicio, ese símbolo es un símbolo de descarga de documentación. Enviaremos tanto este webinar grabado como la presentación a todos los inscritos, como hemos comentado al inicio, así que dispondréis de todo este material más a mano. Y bueno, pues hemos incluido todos los documentos que nos parecen muy importantes a la hora de preparar una propuesta que tienen que ser leídos, ¿vale? La base de datos de Live, de proyectos Live, es también muy importante para que reviséis proyectos, ¿vale?, que puedan tener relación con vuestras áreas temáticas. Hemos indicado también familiarizarse con la aplicación de la presentación, ¿vale? La aplicación, bueno, pues ciertamente cada vez va siendo más amigable, ¿vale? Pero bueno, lleva tiempo, sobre todo en la propuesta completa, ¿no?, el integrar, porque hay que ir pegando cada una de las secciones y ahí, por si acaso, si alguien le quiere echar un vistazo, también la hemos indicado. Viene muy bien leer y revisar los proyectos, bueno, pues ya en marcha, que podéis encontrar en la web o en la base de datos de Live.
no presentar algo que no esté suficientemente maduro, ¿vale? Y si habéis presentado ya propuestas de live, sabéis que las evaluaciones son bastante extensas, ¿no? Entonces está muy bien utilizar esa información, ¿vale? Para preparar nuevas propuestas o poder representar, por ejemplo, una propuesta, ¿no? Que en su día obtuvo una nota baja, pero que quizás pueda ser remontada. Entonces, bueno, ya por último, comentaros que, bueno, dentro de Live tienen cabida muchísimas cosas, hay un montón de áreas temáticas, por lo tanto, os podéis hacer todos esta pregunta, ¿no? Si estáis realizando algún tipo de actividad que disminuya el impacto ambiental. En todos los programas, lo que os he comentado, hay muchas áreas, ¿vale? Entonces, tendríais que analizar con detalle, ¿no? Si realmente podría encajar en alguna de ellas, que es lo que os he comentado anteriormente. El encaje con la prioridad tiene que ser completo, ¿vale? Es un punto muy crítico. Vale, para una posible propuesta no live ganadora, que es lo que todos queremos, ¿no? Que vuestras propuestas no lleguen a buen puerto, ¿no? Y consigan financiarse. Bueno, pues aquí hemos querido resumir un poco, ¿no? Bueno, pues este proceso de preparación de una propuesta, ¿no? Cómo puede funcionar, ¿no? Normalmente, bueno, pues la manera de trabajo no es, uno tiene, por ejemplo, una idea, ¿no? Aconsejamos que esta idea se redacte en un documento de Word de unas 2 páginas aproximadamente, ¿vale? Porque es muy importante hacer ese esfuerzo de redacción para ver si realmente no puedo explicar esa idea que yo tengo, ¿no? Bueno, pues poder explicarla y poder definirla bien en 2 hojas. Os podemos poner aquí un ejemplo, ¿no? De una entidad, en este caso, bueno, pues que quería presentar un proyecto, ¿no? Una empresa de producción de magnesita, bueno, pues un proyecto de desulfurización, ¿no? Que redujese los niveles de dióxido de azufre en uno de sus hornos, ¿no? Aquí lo primero, bueno, pues plasmar esa idea, ver aquí un poco con qué lo que hacemos es, bueno, pues ver cómo se alinea con el programa, ¿no? Contrastar lo que está indicado, hacer un análisis completo, ¿no? De si realmente cumple los requisitos de la convocatoria o qué tendría que tener para cumplirlos y se encaja con la prioridad. Por ejemplo, si la idea, ¿no? Esto es importantísimo a la hora de presentar, ¿no? Porque si no, como hemos comentado, si no, no tiene sentido, ¿no? Si la idea es suficientemente madura, si la idea es innovadora a nivel europeo, ¿no? Qué impacto se espera de ella, etcétera, y ver el encaje con la prioridad, ¿no? Entonces, en este caso detectamos que, bueno, que sí que tenía encaje con uno de los tópicos dentro de calidad del aire o con una de las prioridades, ¿no? Que son los proyectos de desarrollo y testeo de técnicas de prevención o abatimiento referidas a la Directiva de Emisiones Industriales como técnicas emergentes. En este caso, bueno, pues posteriormente a ver qué tiene encaje con esa prioridad y encaje con la convocatoria, pues ya se puede dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, os aconsejamos a todos realizar este punto porque es realmente importante. Vale, aquí nosotros le dedicamos mucho tiempo a esta primera parte. Y ya una vez definido esto, bueno, pues ver si, por ejemplo, necesito qué perfiles pueda necesitar en el proyecto, si el proyecto, por ejemplo, debería ser transnacional, ¿no? En este caso, bueno, pues este proyecto se presentó de forma individual porque el socio, por ejemplo, bueno, pues tenía las capacidades para realizar las actividades de diseminación, etcétera, pero en otros casos, bueno, pues se puede necesitar un socio para la difusión o, por ejemplo, en el caso de proyectos transnacionales, si mi proyecto está relacionado con la agricultura, pues me puede venir bien hacerlo en diferentes puntos de Europa meramente pues por temas climatológicos o por temas de diferentes tipos de suelos, etcétera, ¿no? Entonces, comentamos estas para que os pueda dar o servir de ayuda, ¿no? Como posibles pistas, ¿no? De mejora de las propuestas, ¿no? Que tengáis en mente o que estéis preparando, ¿no?
Aquí un poco, bueno, pues hemos indicado las cifras, nuestras cifras como consultoría, ¿no?, que tenemos de aprobación. Como ya ha comentado mi compañero Xavi Sevillano, bueno, pues tenemos 2 proyectos integrados, ¿no?, financiados. Trabajamos, bueno, con coordinadores de diferentes países, ¿vale? Más, no solamente de España, sino también de Francia, de Grecia, etcétera. Hemos financiado más del 60% de propuestas en los últimos años, ¿vale? Y bueno, simplemente, bueno, porque lo tengáis aquí a modo de indicación, ¿vale? Voy a ir aquí un poco más rápido. Bueno, y aquí en lo que respecta a los últimos programas, bueno, pues estas cifras se comentaron en el Infoday que hubo el 30 de abril, el Infoday a nivel europeo, ¿vale? Simplemente, bueno, pues para que sepáis un poco nuestros ratios de éxito, hemos indicado, por ejemplo, para 2018, si bien es cierto que en el Infoday indicar una cifra del 20%, ¿vale? En España es un poco mayor, ¿vale? Esta cifra es del 30%, porque España tradicionalmente hemos presentado muchas propuestas live, ¿vale? Dependiendo un poco del país, ¿no? De la tradición que tenga, ¿no?, de presentar propuestas, bueno, pues puede variar un poquito estos ratios de aprobación generales, ¿no? Entonces, bueno, hemos indicado en la primera parte las tasas de éxito de nuestras notas de concepto, ¿no?, que hemos preparado para nuestros clientes, y dentro ya de 20 días, de acuerdo al Infoday, dijeron que a finales de mayo ya darían las evaluaciones, ¿vale?, de las propuestas completas que se presentaron. Entonces, bueno, pues no sé si algunos estáis en la situación, pero bueno, en principio darán estas resoluciones, ¿vale?, a finales de este mes. Y ahí, bueno, tenemos la tasa de éxito también de las propuestas desde la idea, ¿no?, hasta la propuesta completa, ¿no?, ¿vale?, para que tengáis un poco, bueno, pues estas cifras. Después, bueno, hemos creado aquí un material propio, ¿vale?, también para descargar, en los que tenéis, bueno, pues los consejos para preparar una buena propuesta, las novedades de esta convocatoria y casos de éxito con nuestros clientes, ¿vale?, que esperamos, bueno, que este material también os pueda servir de ayuda para la preparación de las propuestas. Y luego aquí incorporamos información de próximos eventos. Ya se puede descargar la presentación que se realizó en la Jornada Europea Virtual, ¿vale? La podéis descargar directamente de aquí cuando os enviemos a todos la presentación. Como ha comentado mi compañero Xavi, hasta el 15 de mayo está abierto el plazo para resolver dudas, ¿no?, contrastar aspectos de ideas, etcétera, con los expertos de la EASME. Informaros también que esto también es novedoso, va a haber una jornada informativa europea virtual de adaptación al cambio climático, ¿vale?, el día 12 de mayo. También ahí os está indicado para que os podáis registrar el enlace. Y respecto a nivel nacional, va a haber una jornada informativa nacional virtual también de LIFE el 12 de mayo, ¿vale? No se solapa con la anterior que he comentado, que también os animamos a todos a que asistáis a esta jornada a nivel nacional, en la que ya está disponible también la inscripción. Y también va a participar la EASME y, bueno, y va a haber también otra jornada informativa en Cataluña. De momento esto es lo que está publicado. Y por último, os dejamos aquí nuestros contactos, ¿vale? Tenéis aquí nuestros correos electrónicos, bueno, nuestro LinkedIn. Si os han surgido cualquier duda, comentario, etcétera, eso, os habéis quedado o en los próximos días, ¿no? Bueno, pues dándole vueltas o lo que sea, ¿no?, os pueden surgir dudas al respecto. Bueno, pues podéis contactar con nosotros sin ningún problema, ¿vale? Tenemos soporte también del equipo de comunicación muy familiarizado con las propuestas live, del equipo de innovación social, ¿vale? Y bueno, pues os atenderemos encantados. Entonces, bueno, pues vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas, ¿vale? A Vale. ver, sí. Bueno, pues hay unas cuantas preguntas. Vamos a intentar responder el máximo posible.
Hay algunas que son muy específicas, entonces no os preocupéis que las que no se queden respondidas ahora, pues os escribiremos o intentaremos contactar con vosotros para responderos, ¿vale? Bueno, empezamos por una más o menos sencilla, que es si se valora en una propuesta al presentarse en consorcio y si se valora presentarse en consorcio internacional. Yo creo que esta la puede responder Maite bien y si no yo, vamos, da igual. Maite, Sí, si se puede presentar consorcio internacional. si en consorcio se valora más y Ah, si, vale. Sí, si en no, no. consorcio internacional Ah, está mejor valorado. vale, sí, 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 sí. Bueno, pues respecto a esta pregunta, no tiene por qué ser así realmente, ¿vale? Lo que se considera cooperación transnacional es cuando se realizan, digamos, acciones, ¿no? Las acciones de demostración se realizan en diferentes lugares de Europa y tienen su sentido, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo un proyecto, ¿no? En el que realizo la acción que puede ser realizada perfectamente en España y yo cojo y quiero y digo, bueno, pues voy a incorporar un socio de diseminación y comunicación, ¿no? Extranjero, por eso no me van a dar una mayor puntuación, ¿vale? Porque no es realmente una cooperación transnacional. ¿Vale? Tiene que haber una cooperación transnacional real en el que realmente en hacerlo en diferentes localizaciones la demostración tenga sentido. ¿Vale? Yo creo que con este punto, y muy importante, solamente pueden participar proyectos de la Unión Europea, ¿vale? A excepciones muy puntuales, ¿vale? Si alguno tiene un caso concreto, habría que analizarlo muy bien. Vale, pasamos a otra pregunta que habla del TRL, de los proyectos tradicionales de clima. Bueno, aquí esta la voy a responder yo porque tiene un poco de matices. Los proyectos LIFE en general son proyectos de demostración. Eso quiere decir que su TRL normalmente debería ser superior del 6 o 7 o más incluso, ¿vale? O llegaría incluso al mercado. Sí que es cierto que hay una línea específica, un tópico específico de LIFE de clima de mitigación que admite TRLs más bajos, que es una línea específica de demostración de desarrollo y demostración de tecnologías innovadoras para sectores intensivos en energía, los que estén recogidos en el comercio de emisiones. Ahí admiten que las tecnologías vayan en tu proyecto del 4,5, del 4,5 al 8,9, 7,8. Pero más o menos, en general, un proyecto de clima y un proyecto de environment debería ir a TRLs altos, muy altos. Vale, siguiente pregunta es si se puede, además yo creo que Maite tiene mucha experiencia en esto. Ujú. Sí, a ver, la tengo por aquí. Si un proyecto de inversión muy cercano a mercado tiene cabida dentro de la convocatoria LIFE, y en ese caso, ¿en qué partida hay que incluir los temas como los gastos de obra civil, construcción, ensamblaje de equipos? Si sería subcontratación o Sí. incluiría en activos fijos. Bueno, pues un problema, un proyecto sí tiene cabida, pero bueno, siempre tiene que haber una innovación, ¿vale? Por comentar, ¿no? Ahí tenemos aquí, digamos, tres categorías financieras diferentes, ¿no? Que es la categoría de infraestructuras, ¿no? Pues parte de ello podría ir a esa categoría de infraestructuras, ¿no? Tenemos la categoría de equipos, ¿no? En las que iría la amortización y tenemos la categoría de prototipos, ¿no? Que son aquellos realmente, bueno, pues equipos que no están disponibles en el mercado, ¿no? O algo que se construye, ¿no? Ad hoc, ¿no? Para el proyecto, ¿vale? Y también tendríamos la categoría de external assistance, ¿no? Que sería la de las subcontrataciones, ¿vale? Proyectos de inversión puro y duro realmente no, porque tiene que haber un componente innovador. Entonces, si realmente se va a construir dentro de ese proyecto algún prototipo o lo que sea, eso sí que estaría bien positivamente evaluado, ¿vale? Sería cercano a mercado, ¿vale? Y tendría que haber un equilibrio entre las partidas financieras. Mm, Eso, bueno, para que quede un poco claro, ¿no? Porque se puede tener, ¿no?
parte en equipos, por ejemplo, ¿no? Considerando la amortización de los equipos durante el proyecto, ¿no? Y parte podría ir a prototipo, ¿vale? Y eso estaría bien evaluado, ¿vale? Siempre que mantenga el carácter innovador. Perfecto. Ahora una pregunta que voy a responder yo. ¿Qué diferencia hay entre una entidad pública, un public body, y una organización privada no comercial? Bueno, de toda la vida las organizaciones privadas no comerciales, bueno, serían las ONGs. Y un public body, pues sería una entidad que depende totalmente de la administración. Hay que tener mucho cuidado porque hay a veces administraciones públicas que parece que son públicas, pero en el fondo no lo son del todo. Entonces, en estos casos siempre hay que analizar con mucho detalle los estatutos de constitución. La cuestión es la siguiente. A la hora de, como he comentado antes, de analizar la viabilidad financiera, si una entidad depende de un organismo privado en sus estatutos o estatutariamente, le van a pedir las cuentas, le van a analizar sus propias cuentas. Sin embargo, si es una entidad que depende de la administración, que puede ser una administración municipal, regional, nacional, puede ser de cualquier tipo, tú solo tienes que poner una declaración de que eres un organismo público. Y entonces la EASME entiende que esa administración va a velar por ti en caso de que hubiese algún problema de impagos o de quiebra o de lo que fuese. Entonces, el segundo caso sería principalmente las ONGs y el primero habría que analizar muy bien los estatutos. Normalmente son las universidades, sociedades públicas de las administraciones y entidades por el estilo. De acuerdo, seguimos con las preguntas. Sí. Junto dos o tres, para ti, Maite, que es me están preguntando cuánta duración debería tener un proyecto, Vale, presupuesto vale. aproximado y número aproximado de socios. De socios. Bueno, pues la duración de un proyecto normalmente suele durar entre 3 y 5 años, ¿vale? Para Life, aproximada. Normalmente los que duran más tiempo son los de naturaleza, ¿vale? Por condiciones, ¿no? Esto es normal, ¿no? Porque, bueno, suelen ser, pues depende, por ejemplo, o los de agricultura, ¿no? En los que, por ejemplo, tienes que hacer ensayos, ¿no? Para tener unos resultados fiables, ¿no? En diferentes años, ¿no? Y puede que un año pues te toque una climatología no adecuada o puedes tener, bueno, pues más incertidumbre, ¿no? Esos pues duran más tiempo, ¿no? Un proyecto, digamos, tradicional de medio ambiente, ¿no? Y eficiencia de recursos, pues puede durar unos 3 años y medio, ¿vale? También considerar si vuestro proyecto, por ejemplo, necesita permisos de algún tipo, etcétera, ¿no? Porque, bueno, la obtención de los permisos pues puede suponer pues dar un margen mayor o lo que sea, pero más o menos ese es el tiempo de duración, ¿vale? Número de socios, pues aquí no hay nada. Nosotros, vamos, tenemos casos de éxito de un solo socio sin ningún problema, pero bueno, habitualmente pues suele haber pues de 3 a 5 socios. Tampoco son consorcios grandes, ¿vale? Son tienen que estar los que tienen que estar, digamos, ¿no? Y bueno, pues bueno, 3, 4 o 5 socios puede estar bien, ¿vale? Pero de 1 a 5 diría yo. Y por otro lado, respecto al presupuesto, bueno, pues por un lado estaría lo que sería el presupuesto y por otro lado la financiación, ¿no? Lo que sí que se considera es que pedir una financiación menor a 500.000 euros, ¿no? Puede suponer que el proyecto, digamos, no tiene suficientemente repercusión, ¿no? O impacto, ¿no? O alcance, ¿no? En este sentido. Eso es lo que se indica en las guías, ¿vale? Entonces, bueno, pues más o menos pues los presupuestos pues suelen estar entre 1 millón de euros, 2 millones aproximadamente rondan por ahí, ¿vale? No aconsejamos presupuestos muy altos, ¿eh? Si alguien tiene un presupuesto, por ejemplo, muy alto en su proyecto, lo van a mirar con más lupa, ¿vale? Y hay que justificar muy bien todos esos gastos.
¿vale? Entonces eso también habría que analizarlo en detalle si los presupuestos son altos, pero tampoco hay un límite aquí. O sea, si tiene coherencia también es posible, ¿vale? Pero bueno, eso sería un poco las medias. De acuerdo. Bueno, otra pregunta más. Bueno, prácticamente ya se acabó el tiempo, pero esta la podemos responder. ¿Qué diferencia hay entre una subcontratación y una concesión a terceros para una colaboración? Entiendo que cuando hablas de una concesión a terceros para una colaboración, hablas del tema que hemos dicho de las third parties. El tema es que para lo otro, para la concesión a las third parties, no va a haber una factura por medio. En una subcontratación es algo que alguien te puede facturar, pero a lo mejor una ONG o una asociación de vecinos no puede facturarte, ¿sabes? Entonces, en ese caso sí que se puede hacer este tipo de concursos, licitaciones o un procedimiento de adjudicación directa que decides tú, básicamente. Entonces, ahí sería una concesión directa. Tú no tendrías que justificar nada. A lo mejor tienes que justificar los criterios de adjudicación. También os decimos que el tema este de las third parties todavía no está articulado del todo. Lo han mencionado, pero no han dicho exactamente qué tienes que hacer luego cuando se gestionen los proyectos. Pero sí que entendemos que tú a tu nivel de presupuesto, así como luego una subcontratación la justificas con una factura y un pago, una concesión a terceros, entiendo que tú justificas que has dado el dinero y justificas que eso lo has dado en base a unos criterios de transparencia y ya está. Y no hay ninguna factura por el medio. Eso es lo que entendemos nosotros que va a pasar. Y bueno, yo creo que nos hemos extendido bastante del tiempo que estaba previsto. Quedan algunas preguntas en el tintero, no muchas. Bueno, de hecho, acaban de incluir una pregunta que está relacionada con la que acabo de responder, que dice que el tema de las third parties, si se pueden estar previamente asignadas o si se puede seleccionar una vez que se apruebe el proyecto. Como he dicho, no hay nada establecido, no dicen nada, pero claro, como hablan de criterios de transparencia, pues quizás si tú ya tienes definido a quién le quieres dar el dinero, tendrías que explicarlo muy bien. Tendrías que explicar por qué va a ser ese específicamente. Es un caso parecido a cuando tú tienes una subcontratación que supera los criterios para pedir varias ofertas, tienes que ceñirte a la ley nacional, pero si lo tienes muy claro, a veces puedes defenderlo. Entonces, este sería un poco el caso. Y Sí, bueno, como quedan... comenta Xavi, perdón, no, Tienes. matizar un poco, no, como comenta Xavi, otro tema muy importante en Life es lo que llaman el value for money, ¿no? Al final que tu proyecto sea muy eficiente en costes, ¿no? Entonces, pues bueno, todo criterio es lo que comentamos, ¿no? De transparencia y realmente, ¿no? Que se haga un esfuerzo, ¿no? En intentar, ¿no? Pues que los costes sean los menores posibles, siempre, bueno, pues tenerlo en cuenta, ¿no? Que esto se evalúa muy positivamente, de hecho eso está en los criterios de selección, ¿no? A la hora de preparar la propuesta, ¿no? Bueno, pues las ofertas, que pedir diferentes ofertas, etcétera, todo eso es bien evaluado. Bueno, pues eso, como comentaba, han quedado algunas preguntas, pero bueno, pues las responderemos aparte a cada uno de vosotros y nada, pues daros las gracias por haber participado en este webinar, pediros disculpas por todo el exceso de tiempo respecto a lo planificado y nada, insistir en que estamos a vuestra disposición para todo lo que queráis en relación con esta convocatoria. Sabéis, sí, sabéis, bueno, nos enrollamos mucho, pero aquí nada, pues bueno, esperamos eso, muchísimas gracias. Oye, que os haya servido a todos de mucha utilidad. Tenéis nuestros contactos y bueno, pues estamos disponibles para cualquier tipo de duda y lo dicho, pues esperamos, bueno, pues de verdad que eso, que pueda ayudaros y bueno, y que estéis bien, ¿no? Y que pronto pues vayamos todos, ¿no? Saliendo de esta situación, ¿no? En la que nos encontramos ahora mismo. Nada, Bueno. muchísimas gracias. Muy bien. Bueno.